Los ricos tienen un secreto y lo protegen con todas sus fuerzas. Te dicen, estudia duro, consigue un trabajo seguro, ahorra un poco y algún día serás libre. Pero eso es mentira. Es un engaño que mantiene a millones de personas atrapadas en la misma rueda, trabajando más, ganando menos y siempre preocupados por el dinero. Robert Kiyosaki lo descubrió cuando era apenas un niño. Y lo que aprendió no vino de su escuela, ni de libros de matemáticas, ni de un diploma universitario. Lo aprendió de alguien que pensaba distinto, alguien que no jugaba bajo las reglas del sistema. Hoy, su discurso se ha convertido en uno de los más escuchados del mundo porque revela una verdad incómoda. La pobreza no está en el bolsillo, está en la mente. Y mientras no cambies tu mentalidad, jamás serás libre. Este no es un video más sobre dinero. Es una declaración de guerra contra todo lo que te enseñaron en la escuela y en tu casa sobre el trabajo, la seguridad y el futuro. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí puede marcar la diferencia entre una vida de deudas o una vida de libertad financiera. Kiyosaki cuenta que un día le preguntó a su padre biológico, un hombre educado, con doctorado y jefe de educación en Hawái: «Papá, ¿por qué no aprendemos sobre dinero en la escuela?». Su padre lo miró y le dijo la frase que lo marcó para siempre: «Porque el gobierno no nos deja enseñar esa materia. El gobierno nos dice lo que podemos enseñar y lo que no». ¿Lo escuchaste bien? No es que no puedan, es que no quieren. El sistema escolar fue diseñado con un propósito claro: formar empleados, no ricos, no inversionistas, no emprendedores. El propósito de la escuela es enseñarte a obedecer. Piensa en tu propia vida. Te enseñaron a llegar a tiempo, a seguir órdenes, a memorizar y repetir información, a temerle al error. ¿Dónde en esas clases estaba la lección de cómo funciona el dinero? ¿Dónde te hablaron de deudas, impuestos, activos, pasivos, inversión? Exacto, nunca. Porque un pueblo que no entiende de dinero es un pueblo fácil de controlar. Un pueblo que vive de salario en salario nunca será libre. La trampa del trabajo seguro Kiyosaki lo entendió muy pronto. Cuando le preguntó a su padre: «¿Pero no vamos a la escuela para ganar dinero?», la respuesta fue devastadora: «No, vas a la escuela para conseguir un trabajo». Y aquí está la trampa. El trabajo no fue creado para hacerte rico. El trabajo fue creado para que dependas de alguien más. Los ricos lo saben. Ellos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Pero el sistema quiere que creas que el trabajo es el camino, que cuanto más duro trabajes, más lejos llegarás. La realidad es otra. Mientras más trabajes dentro de esa rueda, más cansado estarás, y más rico será tu jefe. ¿Quién controla tu destino? El padre de Kiyosaki era un empleado del gobierno, inteligente, preparado, con títulos colgados en la pared, pero sin control sobre su destino. Él mismo lo dijo: «Un empleado no necesita saber de dinero, el gobierno y la empresa se encargan de él». Y ahí está la trampa. Mientras pienses como empleado, tu vida dependerá siempre de alguien más, de un jefe, de una empresa, de un gobierno, de un cheque. En cambio, los empresarios, los inversionistas, los dueños tienen que saber de dinero, porque si no lo saben, desaparecen. Y esa presión los obliga a crecer, a aprender, a pensar diferente, la incomodidad del despertar. Imagina ser un niño de 9 años y escuchar todo esto. Imagina darte cuenta de que la escuela a la que vas cada día no te prepara para la vida real. Imagina entender que tus maestros, por más títulos que tengan, no son ricos. Ese fue el despertar de Kiyosaki. Un choque brutal que le mostró la diferencia entre los que saben de dinero y los que dependen de él. Y ese choque es el mismo que debes sentir tú ahora. Porque si sigues confiando en que la escuela, el gobierno o tu jefe te darán seguridad,
te espera una vida de frustración. La única salida es aprender lo que el sistema nunca quiso enseñarte: cómo funciona el dinero. Robert Kiyosaki creció con dos figuras paternas muy distintas, y esa fue la mayor bendición de su vida. Por un lado tenía a su padre biológico, un hombre inteligente, educado, con doctorado, jefe de educación en Hawái, admirado por la sociedad. Ese era su padre pobre. Por el otro lado, tenía al padre de su mejor amigo Mike, un empresario sin títulos universitarios, sin una gran formación académica, pero con un conocimiento brutal sobre lo que de verdad mueve al mundo: el dinero. Ese era su padre rico. Dos mentalidades opuestas, dos formas de ver la vida, dos caminos posibles. Uno lo guiaba hacia la seguridad, el otro hacia la libertad. El padre pobre representaba todo lo que la sociedad respeta. Estudió, trabajó, consiguió un cargo, tenía estabilidad. Pero detrás de esa imagen había una verdad incómoda. Nunca alcanzó la libertad financiera. Ganaba dinero, sí, pero no sabía cómo hacerlo crecer. Vivía con la mentalidad de escasez. Decía frases como: no me lo puedo permitir. El dinero no crece en los árboles. Estudia para que consigas un buen trabajo. Frases que millones de familias en el mundo repiten a diario, sin darse cuenta de que son cadenas invisibles. Porque lo que parecía prudencia en realidad era miedo, lo que parecía seguridad en realidad era dependencia. En contraste, el padre rico no tenía títulos colgados en la pared, ni un cargo respetado por el gobierno. Tenía negocios, tenía propiedades, tenía visión y, sobre todo, tenía una mentalidad distinta. Cuando Robert, con apenas 9 años, le pidió que le enseñara sobre dinero, su primera reacción fue rechazarlo. Le dijo que se fuera, que no tenía tiempo para él. Pero Robert insistió, y esa insistencia fue premiada con una oportunidad única. El padre rico aceptó enseñarle, pero con una condición que cambió su vida para siempre: nunca le pagaría. ¿Por qué? Porque en el momento en que trabajas por un cheque, tu mente empieza a pensar como un empleado. Y él no quería que Robert pensara como empleado. Quería que pensara como dueño. Le dijo: los empresarios trabajan gratis, los empleados trabajan por un cheque. Esa frase golpeó la mente de un niño de 9 años como un rayo. Imagínalo. Trabajar limpiando oficinas, recogiendo colillas, ayudando en pequeños negocios, sin recibir ni un centavo. ¿Qué clase de enseñanza era esa? Para un niño parecía injusto, pero esa era la verdadera lección. El padre rico no quería que Robert pensara en cuánto iba a ganar al final de la semana. Quería que se preguntara cómo podía crear dinero. Quería que su cerebro se entrenara para encontrar oportunidades, no para esperar un pago. Mientras su padre pobre le decía: consigue un empleo seguro, el padre rico le repetía: crea tus propias fuentes de ingreso. Mientras el padre pobre lo advertía: no corras riesgos, juega seguro, el padre rico lo desafiaba: atrévete a fallar, porque cada error es una lección que vale más que cualquier diploma. Ese contraste entre dos voces moldeó su vida, porque entendió algo que muy pocos logran ver. La pobreza y la riqueza no tienen que ver con la cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, sino con la manera en que piensas. La pobreza es una actitud, la riqueza también. El padre pobre lo llevaba hacia una jaula dorada con estabilidad y seguridad, pero sin libertad. El padre rico lo empujaba a un camino incierto, lleno de retos y riesgos, pero donde estaba la verdadera libertad. Piensa en tu propia vida. ¿Qué voces crecieron contigo? ¿Escuchaste más a tu padre pobre o a tu padre rico? Y no me refiero solo a tus padres de sangre, me refiero a todas las frases que escuchaste en tu casa, en tu barrio, en tu escuela. Si escuchaste que el dinero es malo, que los ricos son egoístas, que lo importante es trabajar duro y conformarse, ahí estaba hablando tu padre pobre. Pero si alguna vez escuchaste que podías crear algo propio,
que debías invertir, que debías pensar diferente. Ahí habló tu padre rico. La diferencia entre ambos era clara. En la casa del padre pobre se hablaba de títulos, de seguridad, de trabajo duro. En la casa del padre rico se hablaba de inversiones, de propiedades, de cómo multiplicar el dinero. El padre pobre confiaba en el sistema. El padre rico enseñaba cómo vencer al sistema. El padre pobre esperaba su cheque. El padre rico enseñaba cómo hacer que el dinero generara más dinero. Robert aprendió jugando. Su padre rico sacó un tablero de Monopoly y le mostró la fórmula más simple y poderosa. 4 casas verdes se convierten en un hotel rojo. Ese principio aplicado a la vida real podía construir fortunas, y años después lo comprobó. El padre rico compró terrenos en Waikiki, los fue reuniendo poco a poco, los transformó en un hotel gigante, y ese hotel terminó vendiéndose en cientos de millones de dólares. No era teoría, era acción. El mayor regalo que Robert recibió no fue dinero. Fue la posibilidad de elegir a quién escuchar. 2 voces, 2 futuros, y eligió la voz de su padre rico. Eligió el camino de la libertad. Eligió la mentalidad que lo llevaría a convertirse en uno de los autores y empresarios más influyentes del mundo. Y esa es la misma elección que tú tienes ahora. Puedes seguir confiando en lo que el sistema te enseñó, repitiendo las frases del padre pobre, o puedes despertar y empezar a construir tu propio camino. Recuerda esto siempre. El dinero que entra en tu bolsillo es solo un reflejo del pensamiento que tienes en tu mente. Si piensas como empleado, vivirás como empleado. Si piensas como dueño, vivirás como dueño. Si piensas como pobre, todo lo que verás son límites. Si piensas como rico, todo lo que verás son oportunidades. Tú decides qué voz escuchar. Tú decides qué futuro construir. El padre rico de Robert Kiyosaki tenía una forma muy particular de enseñar. Nunca lo sentaba frente a un libro. Nunca le entregaba un manual. Nunca le decía, memoriza esta fórmula. Lo hacía vivir las lecciones, lo empujaba a la experiencia, al juego, a la acción. Y una de las formas más poderosas que usó para grabar la educación financiera en la mente de Robert fue algo tan simple como un tablero de Monopoly. Sí, el juego de mesa que millones de niños en el mundo han jugado sin darse cuenta de que allí se esconde una de las claves más grandes para crear riqueza. 4 casas verdes, un hotel rojo. Así de simple. Esa era la regla de oro que repetía una y otra vez. Esa fórmula que parecía un juego era en realidad una estrategia de vida. No se trataba de tirar dados ni de acumular billetes falsos. Se trataba de entender que en la vida real, si eres capaz de adquirir pequeños activos, de cuidarlos, de multiplicarlos, llegará el momento en que puedas transformarlos en un activo grande. Y eso es lo que cambia todo, porque la mayoría de la gente solo piensa en el día a día, en el salario de fin de mes, en pagar cuentas. Pero los ricos piensan en acumular activos que generen más dinero. Robert al principio no lo entendía. Se frustraba. Decía, ¿cuándo me vas a enseñar de dinero? Y la respuesta de su padre rico era siempre la misma. ¿Qué crees que estamos haciendo? Estamos jugando Monopoly. No era un juego. Era la simulación perfecta de la vida financiera. Cada casilla, cada propiedad, cada decisión reflejaba lo que sucede en la vida real. Y lo más importante era la mentalidad detrás. Los ricos no esperan un cheque, construyen activos. Esa enseñanza se hizo realidad años después. El padre rico empezó comprando pequeñas propiedades en Waikiki, un terreno aquí, una tiendita allá, un pedazo de lote por otro lado. Nada impresionante al principio. Muchos se burlaban, decían, ¿para qué compra pedacitos? Pero él tenía un plan, estaba jugando al Monopoly en la vida real, y después de años de paciencia y estrategia, logró reunir todo un gran terreno. Sobre ese terreno
levantó un hotel gigante, un hotel que después se vendió por cientos de millones de dólares. La fórmula del juego transformada en realidad. 4 casas verdes, un hotel rojo. La mayoría de las personas nunca aprende esto porque están atrapadas en otra forma de jugar. El juego de los empleados, el juego de trabajar por un salario, el juego de cambiar tiempo por dinero. Y ese juego está diseñado para que nunca ganes. Porque cuando tu ingreso depende solo de tu esfuerzo diario, de tus horas, de tu energía, siempre estarás limitado, siempre habrá un techo, siempre habrá un jefe decidiendo cuánto vales. En cambio, cuando tu dinero viene de activos, cuando construyes algo que sigue generando ingresos aunque no estés presente, ahí es cuando se rompe la trampa. Ahí es cuando el dinero empieza a trabajar para ti. El problema es que desde pequeños nos entrenan para pensar como empleados. Nos enseñan a estudiar duro, a sacar buenas notas, a obedecer, a buscar seguridad. Nos dicen que la clave está en el trabajo duro, pero nunca nos dicen que el trabajo duro no es suficiente si no entiendes cómo funciona el dinero. El padre rico lo decía claro: puedes trabajar duro toda tu vida, pero si no aprendes a construir activos, morirás trabajando. En cambio, si aprendes a usar tu mente para crear sistemas, propiedades, negocios, inversiones, tu dinero seguirá llegando incluso cuando estés durmiendo. El juego de la riqueza no se gana con fuerza, se gana con inteligencia. No se gana con títulos, se gana con visión. No se gana esperando, se gana actuando. Y lo más poderoso es que cualquiera puede jugarlo, pero casi nadie se atreve. Porque requiere paciencia, requiere disciplina, requiere la capacidad de ver lo que otros no ven. Mientras todos corren detrás de un empleo seguro, el que piensa como empresario busca el próximo activo que lo hará libre. Robert entendió que el Monopoly no era un pasatiempo, era un entrenamiento mental. Cada vez que compraba una propiedad en el juego, su mente se entrenaba para pensar en oportunidades en la vida real. Cada vez que construía una casa verde, estaba entrenando su visión de futuro. Y cada vez que transformaba esas casas en un hotel rojo, entendía que el verdadero poder está en escalar, en multiplicar, en pensar en grande. Muchos piensan que hacerse rico es cuestión de suerte, de herencia, de contactos. Y claro, hay factores que ayudan. Pero la verdad más incómoda es que la mayoría no se enriquece porque nunca aprenden las reglas del juego. Siguen creyendo que el trabajo duro es suficiente, que ahorrar en el banco los hará libres, que depender de un cheque es lo más seguro. Y así pasan la vida, dando vueltas en el mismo tablero, sin darse cuenta de que el verdadero secreto está en cómo colocas tus piezas. 4 casas verdes, un hotel rojo. Esa es la metáfora que deberías grabar en tu mente. Empieza con algo pequeño, una inversión modesta, un negocio lateral, una propiedad que parezca insignificante. Aprende a cuidarla, a multiplicarla, a reinvertir. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de que esos pequeños pasos se convirtieron en un salto gigantesco. Porque así es como piensan los ricos. El padre rico no le dio dinero a Robert. Le dio algo mucho más valioso, una mentalidad. Y esa mentalidad lo acompañó toda su vida. Porque lo que separa a los ricos de los pobres no es la cantidad de horas que trabajan, sino la forma en que juegan el juego. Los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. Y aquí está la pregunta para ti. ¿En qué juego estás jugando? ¿El juego del salario, donde cada mes vuelves a empezar de cero, o el juego de la riqueza, donde cada activo que adquieres te lleva más cerca de la libertad? Si todavía estás atrapado en el juego equivocado, no es tu culpa. Así nos entrenaron, así nos programaron, pero hoy puedes despertar. Hoy puedes empezar a ver el tablero con otros ojos. Hoy puedes decidir que no serás una ficha más, sino el jugador que controla el juego. La riqueza no empieza con dinero, empieza con mentalidad.
Empieza con la decisión de dejar de vivir esperando un cheque y empezar a construir tus propios activos. Empieza cuando entiendes que el Monopoly nunca fue un juego, sino un espejo de la vida real. 4 casas verdes, un hotel rojo, la fórmula de un niño que aprendió de su padre rico y que transformó esa lección en una fortuna real. La fórmula que puedes aplicar tú, si decides dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como dueño. El mayor enemigo de la riqueza no es la falta de dinero, es el miedo a perder, el miedo a equivocarse, el miedo a que digan que fracasaste. Desde niños nos programan para evitar los errores a toda costa. En la escuela te enseñan que equivocarte es malo, que fallar es vergonzoso, que sacar una mala nota es motivo de castigo, y ese miedo se queda grabado en tu mente. Se convierte en tu filtro, en tu forma de pensar. Entonces creces y evitas tomar riesgos. Creces y prefieres un salario seguro antes que la incertidumbre de crear. Creces y aceptas menos de lo que mereces, porque el miedo te convence de que es más seguro conformarte. El padre rico de Kiyosaki lo decía claramente: la gente que tiene miedo a equivocarse nunca crece. Porque cada error es una oportunidad de aprender. Pero si huyes del error, huyes del crecimiento. Robert lo vivió en carne propia. De niño trabajaba gratis, aprendía con tareas pequeñas y muchas veces se equivocaba, se frustraba, se molestaba, quería que las cosas fueran más fáciles. Pero el padre rico lo detenía y le decía: eso es parte de la lección. Si quieres ser libre, tienes que soportar la incomodidad de equivocarte. Tienes que abrazar el dolor del aprendizaje. La diferencia entre su padre pobre y su padre rico estaba también ahí. El padre pobre buscaba siempre estar en lo correcto, buscaba seguridad, buscaba evitar cualquier tropiezo. El padre rico, en cambio, sabía que la vida real no perdona a los que se esconden del riesgo. Sabía que la única manera de crecer era fallando, corrigiendo, avanzando. Y esa mentalidad es la que distingue a los ricos de los pobres. No es que los ricos no se equivoquen, es que aprenden de cada error y lo convierten en un escalón hacia arriba. Robert lo entendió años después, cuando enfrentó sus propias crisis financieras. Perdió dinero, fue traicionado, tuvo que empezar de cero más de una vez, pero cada golpe se convirtió en crecimiento. Cada traición lo hizo más fuerte, cada pérdida lo obligó a pensar con más claridad. Esa es la verdadera espiritualidad, decía, crecer a través de las dificultades. Porque mientras muchos se hunden en la queja y en la victimización, los ricos toman cada caída como una oportunidad de elevarse más alto. El miedo es la prisión invisible de millones de personas. El miedo a renunciar a un empleo que odian, el miedo a invertir en algo nuevo, el miedo a fracasar en un negocio propio. Y lo más triste es que ese miedo no los protege. Los mantiene atrapados en la misma rutina, año tras año, viviendo apenas para pagar cuentas, sin nunca acercarse a la libertad. El miedo es cómodo porque evita que hagas algo diferente, pero esa comodidad es la trampa más peligrosa, porque te roba la vida sin que lo notes. El padre rico decía: no temas al error, tema a no aprender. No temas a perder dinero, tema a nunca intentar. No temas al fracaso, tema a vivir una vida que nunca soñaste. Los pobres piensan que la seguridad los salvará, pero lo que realmente los encadena es el miedo a perder esa supuesta seguridad. Y lo irónico es que esa seguridad no existe. Un empleo puede desaparecer de un día para otro. Una empresa puede quebrar. Un gobierno puede cambiar las reglas. El verdadero poder está en tener el control de tu mente y de tus decisiones, no en confiar en que otros te cuidarán. Kiyosaki entendió que la diferencia no está en lo que sabes, sino en lo que haces con lo que sabes. Miles de personas leen libros de finanzas, miles asisten a conferencias, miles escuchan consejos, pero pocos actúan.
Y la razón es el miedo. El miedo los paraliza, los hace dudar, los hace esperar el momento perfecto. Y ese momento nunca llega. Los ricos actúan aún con miedo, porque saben que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Imagina cuántas oportunidades has dejado pasar en tu vida solo por miedo. Ese negocio que nunca abriste, esa inversión que no intentaste, esa idea que guardaste en un cajón. ¿Qué habría pasado si lo hubieras hecho? Tal vez habrías fallado, sí, pero tal vez estarías más cerca de la libertad que deseas. Cada vez que el miedo te detiene, estás entregando tu futuro a alguien más. Cada vez que eliges seguridad sobre crecimiento, estás eligiendo seguir en la jaula. La pobreza es, ante todo, un estado mental. Y ese estado mental nace del miedo. El miedo a perder, el miedo a cambiar, el miedo a soñar demasiado alto. En cambio, la riqueza también es un estado mental. Y nace de la confianza en que puedes aprender, adaptarte y crecer sin importar lo que pase. Esa es la diferencia real entre los que se quedan atrapados y los que logran la libertad. El padre pobre le enseñaba a Robert a evitar los errores. El padre rico le enseñaba a buscarlos, porque cada error traía consigo una semilla de sabiduría. El padre pobre decía, no puedo permitírmelo. El padre rico decía, ¿cómo puedo permitírmelo? El primero cerraba su mente con miedo, el segundo la abría con preguntas, y ahí está la lección. Cada vez que dices no puedo, tu mente se apaga. Cada vez que preguntas cómo puedo, tu mente despierta. El miedo cierra puertas, la curiosidad las abre. El miedo te hace obedecer, la curiosidad te hace crear. El miedo te hace conformarte, la curiosidad te hace avanzar. Y si quieres ser libre, tienes que aprender a reemplazar el miedo con preguntas, con acción, con decisiones valientes. Mira a tu alrededor. La mayoría de la gente está atrapada no porque no tenga talento, no porque no tenga oportunidades, sino porque tiene miedo. Y los ricos lo saben. Por eso, como decía Robert, los ricos se encogen y dicen, no le digas eso a la gente, porque si la gente pierde el miedo y empieza a actuar, el sistema se derrumba. Si la gente deja de buscar seguridad y empieza a crear, los verdaderos dueños del juego pierden poder. Por eso este mensaje es tan poderoso, porque no es solo sobre dinero, es sobre romper la cadena más fuerte que te ata, el miedo. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto te atreves a hacer con lo que sabes. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de crear el momento actuando hoy. No se trata de evitar los errores, sino de buscarlos como escalones hacia tu éxito. El padre rico de Kiyosaki le enseñó que la libertad no es ausencia de miedo, sino control de la mente frente al miedo. Y esa es la lección que debes grabar en tu vida. Deja de esperar seguridad. Deja de huir de los errores. Empieza a actuar, empieza a equivocarte, empieza a crecer. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero que tienes, sino en la valentía que desarrollas para crear tu propio destino. El padre pobre de Kiyosaki solía decir una frase que parecía inocente, pero que en realidad era una sentencia de vida. No me lo puedo permitir. Cada vez que algo parecía caro, cada vez que algo parecía imposible, repetía esa idea. Y lo que no sabía es que con esas palabras cerraba todas las puertas de su mente, porque cuando dices no me lo puedo permitir, tu cerebro se apaga. Ya no busca soluciones, ya no explora caminos, ya no intenta nada. Simplemente acepta la derrota antes de empezar. Y esa es la razón por la que tantas personas nunca salen de donde están, porque su lenguaje las encierra en una prisión invisible. El padre rico enseñó a Robert la diferencia. Cada vez que el padre pobre decía no me lo puedo permitir, el padre rico decía ¿cómo puedo permitírmelo?
y esa pequeña diferencia lo cambia todo. Una frase cierra tu mente, la otra la abre. Una te convierte en víctima, la otra en creador. Una te deja atrapado en la escasez, la otra te pone en movimiento hacia la abundancia. Porque cuando preguntas ¿cómo puedo?, tu cerebro empieza a buscar opciones, a imaginar caminos, a encontrar soluciones que antes parecían invisibles. La riqueza no empieza con dinero, empieza con preguntas. La pobreza no empieza con la falta de recursos, empieza con la falta de preguntas. Cuando te preguntas ¿cómo puedo hacerlo?, tu mente se expande. Cuando te dices no puedo hacerlo, tu mente se contrae. Esa es la diferencia real entre los que crean y los que se conforman. Robert lo entendió desde niño. Mientras limpiaba oficinas, mientras trabajaba gratis para su padre rico, aprendió a hacerse preguntas. No esperaba que alguien le diera las respuestas. No esperaba un cheque. Se preguntaba qué podía hacer, cómo podía mejorar, cómo podía crear valor. Y ese hábito de hacerse preguntas lo acompañó toda su vida. Porque la gente que se hace preguntas se convierte en líder. La gente que se hace preguntas encuentra oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Mira tu vida. Piensa en cuántas veces te has dicho no puedo. No puedo empezar un negocio, no puedo ahorrar, no puedo invertir, no puedo cambiar de trabajo. Cada uno de esos no puedo es un muro que tú mismo construyes en tu mente. Y lo peor es que lo defiendes, lo proteges, lo conviertes en tu identidad. Pero si cambias esas frases por preguntas, todo se transforma. ¿Cómo puedo empezar un negocio con lo que tengo hoy? ¿Cómo puedo ahorrar aunque gane poco? ¿Cómo puedo invertir aunque no sea experto? ¿Cómo puedo crear oportunidades aunque nadie más lo haga? Esa forma de pensar es lo que marca la diferencia. El padre rico lo decía con claridad. Una afirmación cierra la mente, una pregunta la abre. Cuando dices no puedo, tu mente se rinde. Cuando preguntas ¿cómo puedo?, tu mente empieza a trabajar a tu favor. Y eso se aplica a todo en la vida, a los negocios, al dinero, a la salud, a las relaciones. Porque el poder está en la calidad de las preguntas que te haces todos los días. La mayoría de las personas no es pobre por falta de dinero, es pobre por falta de visión. No se preguntan cómo mejorar, no se preguntan cómo crecer, no se preguntan qué más pueden hacer. Viven en piloto automático, repitiendo las mismas frases, siguiendo los mismos patrones, esperando resultados diferentes. Pero los ricos se preguntan todo el tiempo, se cuestionan, se retan, se incomodan, y esas preguntas los llevan a descubrir caminos que otros ni siquiera imaginan. La clave no es tener todas las respuestas. La clave es atreverse a hacerse mejores preguntas. Porque cada vez que lo haces, abres una puerta. Cada vez que lo haces, activas tu mente para buscar soluciones. Cada vez que lo haces, te acercas más a la libertad. Imagina lo que pasaría si cambiaras tu lenguaje desde hoy. En lugar de decir no puedo, empieza a preguntar ¿cómo puedo? En lugar de decir es imposible, pregunta ¿qué tendría que pasar para que fuera posible? En lugar de decir no tengo dinero, pregunta ¿cómo puedo generar dinero? Es un cambio pequeño, pero transforma por completo tu mentalidad. Y cuando cambias tu mentalidad, cambia tu vida. Robert aprendió de su padre rico que la diferencia entre ser pobre o ser rico está en cómo reaccionas ante un problema. Los pobres dicen no puedo y se rinden. Los ricos dicen ¿cómo puedo? Y encuentran un camino. Los pobres ven un muro y se detienen. Los ricos ven un muro y buscan la manera de escalarlo, de rodearlo, de derribarlo. La diferencia no está en la cantidad de obstáculos, sino en la calidad de las preguntas que haces frente a esos obstáculos. Tu vida de hoy es el resultado de las preguntas que has hecho en el pasado. Si tus preguntas eran pequeñas, tus resultados son pequeños. Si tus preguntas eran limitantes, tu vida es limitada.
Pero si empiezas a hacer preguntas grandes, tu vida empezará a expandirse. Preguntas como, ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo crear valor masivo? ¿Cómo puedo impactar a más personas? ¿Cómo puedo multiplicar mis ingresos? Esas son las preguntas que construyen riqueza. El padre pobre repetía que el dinero no era importante, que lo importante era la seguridad. El padre rico repetía que la seguridad era una ilusión, que lo importante era aprender a pensar, y pensar no es repetir fórmulas, pensar es hacerse preguntas, pensar es desafiar las reglas que te enseñaron, pensar es cuestionar lo que siempre diste por sentado. Pensar es atreverse a imaginar una vida diferente. La pobreza es cómoda porque no exige preguntas, simplemente aceptas lo que hay. Pero la riqueza exige incomodidad, exige curiosidad, exige valentía para preguntarte lo que nadie más se atreve. Y esa es la verdadera diferencia. No es el dinero con el que naces, es la calidad de preguntas que te atreves a hacer. Así que empieza hoy. Hazte mejores preguntas. Cambia tu lenguaje. Cada vez que sientas miedo, en lugar de decir no puedo, pregúntate cómo puedo. Cada vez que sientas que algo es imposible, en lugar de rendirte, pregúntate qué tendría que pasar para lograrlo. Cada vez que escuches esa voz interna que repite excusas, cámbiala por una pregunta poderosa. Porque tu futuro depende de las preguntas que te hagas hoy. El verdadero secreto de la riqueza no está en los números de tu cuenta bancaria, ni en el tamaño de tu salario, ni siquiera en la cantidad de horas que trabajas. El verdadero secreto está en la mentalidad con la que enfrentas la vida. Robert Kiyosaki lo aprendió de niño y hoy millones de personas alrededor del mundo lo han comprobado. La pobreza es un estado mental y la riqueza también. No se trata de suerte, no se trata de herencia, se trata de cómo decides pensar, de cómo decides hablar, de las preguntas que decides hacerte cada día. El sistema fue diseñado para mantenerte obediente, para entrenarte a repetir fórmulas, para hacerte creer que la seguridad es lo más importante. Te dicen que trabajes duro, que ahorres, que esperes, que te conformes, y millones obedecen. Pero la verdad es que ese camino nunca te dará libertad. Ese camino solo te encadena a un cheque, a un jefe, a un sistema que no quiere que pienses demasiado. Por eso este mensaje es tan poderoso, porque rompe con todo lo que te enseñaron en la escuela, con todo lo que escuchaste en tu casa, con todo lo que te repiten en tu trabajo. Te dice que no tienes que conformarte, que no tienes que aceptar el juego como lo diseñaron para ti, que puedes jugar un juego diferente. Puedes dejar de trabajar por dinero y empezar a hacer que el dinero trabaje para ti. Puedes dejar de tener miedo a equivocarte y empezar a ver cada error como una lección. Puedes dejar de cerrar tu mente con frases como «no puedo» y empezar a abrirla con preguntas como «¿cómo puedo?». Esa es la verdadera libertad. No es ganar la lotería, no es esperar a la jubilación, no es depender de un gobierno o de una empresa. La verdadera libertad es entender que tú tienes el control de tu mentalidad, de tus decisiones, de tu camino. Y cuando entiendes eso, nada ni nadie puede detenerte. Mira atrás un momento. Piensa en todas las veces que elegiste seguridad en lugar de crecimiento, miedo en lugar de valentía, excusas en lugar de acción. Cada una de esas elecciones te mantuvo en el mismo lugar. Pero ahora imagina qué pasaría si a partir de hoy empiezas a elegir diferente. ¿Qué pasaría si cada miedo lo transformas en un reto? Si cada obstáculo lo transformas en una oportunidad? Si cada duda la transformas en una pregunta poderosa? ¿Dónde estarías dentro de un año? ¿Dentro de 5? ¿Dentro de 10? El futuro no está escrito. El futuro lo escribes tú con cada decisión que tomas, con cada palabra que repites, con cada acción que eliges. El padre pobre pensaba en lo seguro y vivió toda su vida dependiendo de un cheque.
El padre rico pensaba en la libertad y construyó activos que lo hicieron millonario. Ambos eran hombres, ambos tenían talentos, ambos tenían oportunidades. La diferencia no fue la suerte, la diferencia fue la mentalidad. Y esa misma diferencia es la que definirá tu vida. Hoy tú decides qué voz escuchar. La voz del miedo, que te repite no puedo, que te dice que es muy arriesgado, que te convence de que mejor te conformes. O la voz del desafío, que te dice inténtalo, aprende, equivócate, crece, avanza, crea. Esa es la voz de la libertad. Esa es la voz que puede cambiar tu destino. Recuerda siempre, la riqueza no empieza en el banco, empieza en tu mente. No empieza en un número, empieza en una decisión. No empieza mañana, empieza hoy. Y hoy quiero detenerme un momento para agradecerte a ti que estás viendo este video. Porque juntos ya hemos alcanzado un primer gran paso. Nuestra comunidad acaba de llegar a los 100 suscriptores. Puede que para algunos sea poco, pero para nosotros es enorme. Es la prueba de que este mensaje está llegando, de que no estamos solos, de que cada vez más personas quieren despertar y pensar diferente. Gracias por estar aquí, gracias por darle clic, gracias por escuchar y compartir. Este canal nació para transformar vidas, para romper cadenas mentales, para recordarte que puedes lograr mucho más de lo que imaginas, y que hoy estemos celebrando estos 100 suscriptores significa que la semilla ya está creciendo, pero apenas estamos comenzando. Por eso te invito a que sigas con nosotros. Que no solo veas este video, sino que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos mensajes que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Y que compartas este contenido con tus amigos, con tu familia, con esas personas que sabes que necesitan escuchar esta verdad. Porque cuanto más compartamos este mensaje, más grande será esta comunidad y más fuerte será el impacto que lograremos juntos. Imagina lo que podemos lograr cuando no seamos 100, sino 1000, 10,000, 100,000 personas despiertas, pensando diferente, creando un nuevo camino. Imagina el poder de una comunidad que no se conforma con sobrevivir, sino que busca prosperar, crecer y liberarse del miedo. Ese es nuestro objetivo, y tú eres parte de él. Así que, de corazón, gracias. Gracias por ser de los primeros 100. Gracias por creer. Gracias por apoyarnos. Este es apenas el comienzo de algo mucho más grande, y lo mejor está por venir. La historia que escuchaste hoy no es solo sobre Robert Kiyosaki, es sobre ti, es sobre mí, es sobre todos nosotros. Porque cada uno enfrenta la misma elección. Seguir viviendo bajo las reglas del sistema o romperlas y crear las propias. Seguir repitiendo lo que nos enseñaron o empezar a hacernos mejores preguntas. Seguir conformándonos con la seguridad o lanzarnos hacia la libertad. Y la decisión está en tus manos, no en las de tu jefe, no en las del gobierno, no en las de tu familia, en tus manos. Así que pregúntate, ¿quieres ser espectador de tu vida o quieres ser el protagonista? ¿Quieres vivir esperando un cheque o quieres vivir construyendo activos que te den libertad? ¿Quieres ser un empleado más o quieres ser el dueño de tu destino? La respuesta no se dice con palabras, se dice con acción. Se dice con la decisión que tomes hoy. Porque cada día que dejas pasar, cada excusa que repites, cada miedo que aceptas, es un ladrillo más en la prisión que el sistema construyó para ti. Pero cada paso valiente que das, cada pregunta poderosa que haces, cada acción que tomas, es un ladrillo menos. Hasta que un día mires atrás y te des cuenta de que las paredes ya no están, de que eres libre. Y cuando llegue ese día, entenderás que todo comenzó con una decisión, la decisión de pensar diferente, la decisión de no aceptar el no puedo,
la decisión de atreverte a preguntar ¿cómo puedo? Este es el mensaje que queremos seguir compartiendo contigo en cada video, en cada historia, en cada reflexión, porque sabemos que no basta con escucharlo una vez. El sistema lleva años, décadas, programándote para pensar pequeño. Romper esa programación exige repetición, exige comunidad, exige acción constante. Y por eso estamos aquí, para recordártelo una y otra vez, para crecer juntos, para romper juntos esas cadenas. Así que suscríbete ahora mismo, activa la campana, comparte este video, porque lo que viene será aún más grande. Y nunca lo olvides, la riqueza empieza en tu mente. El dinero trabajará para ti cuando tú empieces a pensar como dueño. Y el miedo desaparecerá cuando empieces a actuar con valentía. Nos vemos en el próximo video.